Bueno, hoy vamos a continuar pues con lo que era el análisis de el capítulo 2 del primer tomo del Capital, el primer libro del Capital. Si lo recuerdan, el capítulo que analizamos antes, que era el capítulo 1, Marx de hecho lo va a caracterizar como quizás el capítulo más complejo de comprender en su obra, al menos en su primer libro. Así lo establece en el prólogo de la, me parece, tercera edición. Podríamos nosotros regresar por un momento justamente al final de este capítulo 1. Si recuerdan, o bueno, les hago un resumen, pues el capítulo 1 de El Capital, que ya está resumido y que pueden verlo, trata sobre, primero, la mercancía como esta concreción del valor, como esta forma concreta del valor. Partiendo de la mercancía como esta manifestación del valor, parte a definir su forma de valor simple, es decir, comparar dos mercancías. Y cantidad de mercancía es igual a X cantidad de mercancía B. Luego llegamos a la forma desplegada del valor, donde dijimos n cantidad, por ejemplo, de mercancías, es decir, de formas relativas, son igual a un cierto equivalente, donde lo que se expresa es que una cantidad n de trabajo abstracto puede representarse relativamente frente a un equivalente de trabajo concreto, por ejemplo. Esta forma relativa pues aún presenta lo que sería una suerte de relación multilateral, pero aún de mercancías entre mercancías. Así Marx dirá que aún se mantienen el valor de uso, pues se está hablando del tiempo de trabajo de mercancías y cómo son cambiables entre sí estos tiempos. Es decir, lo obvio, si un libro cuesta $5, yo puedo cambiar un libro por una mercancía que cueste $5. Claro está que el burgués parte ya del dinero realizado, entonces pues lo toma como algo dado. Sin embargo, si uno hace este análisis histórico que realiza Marx, encuentra cómo el dinero surge más bien a partir de negar el carácter determinado del valor de uso de la mercancía. Es decir, en un punto, como toda abstracción, al uno marcar una abstracción, al uno marcar un límite, marca la contracara de ese límite, pues lo marcó a partir de él. Es, por decirlo de otra forma, el punto de apoyo define el resultado del efecto. Uno puede hacer abstracción del punto de apoyo y concentrarse en el resultado del efecto, pero ya está tomado en cuenta ese punto de apoyo. Es decir, al uno abstraer un contenido, lo que hace es presuponer, en algún sentido, presuponer que este es verdadero, o como decir, en algún sentido es como hacer una modelación encima de este otro carácter que determinaste. Eso quiere decir que el valor de cambio va a ser tanto una suerte de negación del valor de uso, como también no tiene otra forma más que partir de él, justamente. Es decir, hace abstracción del valor de uso partiendo así de él como acción. Sin embargo, ya veremos en el capítulo que está después de la forma desplegada, de la forma, pues, más bien dicho, de la forma absoluta del valor. El capítulo posterior a ese es el del fetichismo de la mercancía, como debo recordar. La forma del valor, pues, lo que hace es la forma general del valor. Lo que hace es expresar la relación omnilateral, por decirlo, entre las mercancías, como lo menciona Marx. Es decir, toda mercancía debe ser intercambiable por otra mercancía. Y este va a ser el fundamento de la mercancía, sí, que toda mercancía debe ser representación de trabajo abstracto de toda otra. Este punto en el que se llega a una mercancía en la parte relativa que enclasa todas las mercancías que en su parte equivalente son n mercancías, luego va a transformarse precisamente en la forma de dinero.
Es decir, se va a invertir esto. Marx precisamente por eso va a mencionar que una vez ya descubierta la forma total del valor, en la que se ve cómo cada mercancía se relaciona unilateralmente con el resto, una vez dada esa forma del valor, se puede regresar a la forma desplegada, que era esta forma en la que, al revés, n mercancías se representan en una. Esto se da porque ya se va a convertir en una forma general de equivalente, que le llamará Marx. La forma desplegada del valor será la forma general del equivalente. Así se da el paso, pues, hacia la forma dinero, dado que se necesita, pues, externalizar una mercancía del intercambio. Se necesita volver a esta mercancía, pues, una mercancía no relacionable en cuanto a su valor de uso. Esto es el fundamento. Esto se ve evidentemente en el dinero, que ya lo usamos hoy en día en la práctica. Es decir, el dinero, el oro no se usa por sus capacidades conductivas, por ejemplo, cuando está representado como dinero, sino que hay su forma de valor, hay su valor de uso, más bien, se va a caracterizar por ser valor de cambio. Es decir, toda mercancía tiene valor de uso y valor de cambio. El valor de uso de la mercancía dinero es su valor de cambio. Por ende, significa que es medio de cambio, pues. Entonces, bueno, ahora sí vamos a proceder. El final del fetiche de la mercancía, que es el último capítulo de la primera parte de este libro, nos dice: lo que los reafirma en esta concepción es la curiosa circunstancia de que el valor de uso de las cosas se realiza para el hombre sin intercambio, o sea, en la relación directa entre la cosa y el hombre, mientras que su valor, por el contrario, solo en el intercambio, o sea, en el proceso social. Pues esto es básicamente la forma en la que Marx sintetiza lo que era el fetiche de la mercancía, ¿cierto? El fetiche de la mercancía será ver las relaciones sociales detrás de la mercancía como naturales. ¿Por qué el capitalista ve estas relaciones como naturales? Porque el capitalista está interpretando la objetividad en cuanto a producción, es decir, el obrero ejecuta una acción objetiva al producir una mercancía determinada, pues. Sin embargo, este acto objetivo es un acto objetivo, por decirlo, por ponerlo de esta forma, parcializado, pues. Es un acto positivo u objetivo que tiene un carácter técnico-tecnológico, es decir, que solo se cuenta en ese instante en cuanto a objetivo. Una vez que sale a la relación de intercambio en el mercado, adquiere, pues, este carácter social que no es a priori, este carácter social que no es algo dado, algo de lo que parte de la humanidad, sino que es algo que se desarrolla, pues, históricamente. Entonces, el capítulo que nos competía hoy es el capítulo 2, pero tiene mucha relación con los capítulos anteriores y por eso pienso que era útil hacer ese como resumen. Capítulo 2 va a tratarse, a diferencia del capítulo 1 anterior que tenía 4 partes, este solo va a tener una parte y va a llamarse el proceso de intercambio este capítulo. Entonces, Marx parte de una expresión obvia en este capítulo. Las mercancías no pueden ir por sí solas al mercado ni intercambiarse ellas mismas. Tienen pues que volver la mirada hacia sus custodios. Las mercancías son cosas y por tanto no ponen resistencia al hombre. Si ellas se niegan que las tome, éste puede recurrir a la violencia o, en otras palabras, apoderarse de ellas. Explicará en líneas posteriores que, claro, la relación de intercambio de mercancías presupone un arreglo en las voluntades de los individuos, es decir, una libre concurrencia, como se usa el término capitalista, ¿no? Pues esta libre concurrencia parte del hecho de que el objeto, de que el medio de producción, incluso de que el producto es algo enajenable del ser humano, pues, porque no le es de suyo, es decir, no es parte integrante de uno.
en un sentido pues físico estructural. Sin embargo, como se verá, este reconocimiento entre personas que intercambian mercancías como propietarios es el desconocimiento del resto de personas que no tienen esta cualidad de propietarios. Es decir, propietario es aquel que logra apoderarse de algo, como menciona Marx, de una mercancía que es un objeto inerte. Es aquel que logra apoderarse de algo y cercarlo, protegerlo, es decir, custodiar, justamente como dice, es una suerte de custodia. Aquí se ve que el capitalismo parte de esta construcción tan fetichista en la que el ser humano se convierte en el custodio de su medio de producción, en vez de ser este medio de producción el que, por ponerlo en palabras simples, cuida al ser humano. Es el ser humano el que debe precautelar a su medio de producción, cuidarlo casi como a un ser humano, como un ser amado, es decir, nutrirlo, por decirlo así. Pues de esta simple forma en la que inicia Marx se puede distinguir lo obvio, es decir, toda mercancía que se destina para el cambio va a ser un no valor de uso, va a ser una no utilidad para aquel que la posee y va a representar una utilidad para aquel que no la posee. Por supuesto, porque si no, una mercancía no se enajenaría. Es decir, aun cuando tú produces un producto que destruye a tu sociedad, como el fentanilo, tienes en mente la reproducción. Es decir, siempre tiene que haber un límite crítico. El capitalismo puede alimentarse de la muerte, pero hasta un punto crítico. Es decir, una guerra sale rentable cuando no se realiza con los ciudadanos de tu país. En ese sentido, el capitalismo puede alimentarse de la muerte, como sucede, por ejemplo, en Ucrania, produciendo un beneficio y un valor en una topología concreta, es como decir, para Estados Unidos, produciendo muerte y degeneración, etcétera. Igual que, por ejemplo, si lo analizamos en Estados Unidos y no ya a nivel global, la crisis de drogas es un fenómeno análogo, es como decir, es un negocio que produce muerte y se alimenta de él topológicamente, es decir, niega la estructura, pero en un punto, no puede totalmente negarla, pues porque negar al trabajador equivaldría a negar la producción de plusvalor. Entonces, de esto, en expresión de palabras de Marx, todas las mercancías son no valores de uso para sus poseedores, valores de uso para sus no poseedores. Por eso todos tienen que cambiar de dueño. Pero ese cambio de dueños constituye su intercambio, y su intercambio las relaciona recíprocamente como valores y las realiza en cuanto tales, por supuesto. Las mercancías pues tienen primero que realizarse como valores antes que puedan realizarse como valores de uso. Es decir, aparece aquí invertida la operación. Mientras que el capitalista debe pensar en un objeto que tenga valor de uso para venderlo en cuanto a valor de cambio, todo objeto no va a aparecer sino en cuanto a valor de cambio si de por sí ya es un valor de uso. Esa es una de las contradicciones que debe resolver el capitalista, pues. Es decir, el capitalista produce cosas no porque le sean útiles, sino solo para venderlas. Pero solo puede vender algo si es útil para un otro. Solo el capitalista, desde su pensamiento subjetivo, puede determinar que un objeto, una mercancía, es útil para un otro. Por ejemplo, análisis de mercado, es decir, simplemente por especulación, tú puedes saber qué mercancía puedes producir, a qué valor, a qué tasa de ganancia. Y ese será el modo de proceder capitalista, es decir, proceder desde el interés del capital, desde el rédito que se produce el capital, sin haber analizado de dónde viene ese rédito, que será el tiempo de trabajo. Por otra parte, dice Marx, tiene que acreditarse como valores de uso antes de poder realizarse como valores. Por supuesto, lo que estamos diciendo. Es decir, que pues podríamos
decir que el desarrollo del valor de cambio parte de un desarrollo cada vez mayor del valor de uso. Es decir, el momento en el que el valor de uso se niega, se obtiene valor de cambio. Un ejemplo concreto de eso es un sistema primitivo de aldeas, por ejemplo. Un sistema primitivo de aldeas sin capital, sin sistema financiero, sin estado, sin nada. Tienes una tribu que se dedica, por ejemplo, a fabricar lanzas. Supongamos que son son de tipo forrajeo, o sea, de tipo recolección, tipo nómada. Ya, supongamos que se dedican a fabricar lanzas. Y hay otra tribu, típicamente, que se dedica a fabricar, yo que sé, vestimenta, lo que sea. El momento en el que la tribu fabrica para sí un número excedente de lanzas, estas ya no pueden usarse. Es decir, el momento en el que el panadero fabrica, en vez de 10 panes para su consumo diario, supongamos, fabrica 100, estos 90 adicionales no los puede usar, o sea, literalmente no puede convertirlos en un útil. Por ende debe cambiarlos por algo que sí le sea un útil. Por ejemplo, como decíamos, vestimenta. Así deviene el valor de cambio o la forma de valor del valor de uso, al negar esta forma de valor de uso. Justamente Marx en una parte, espero poder encontrarlo, se refiere a esta temporalidad. Es como decir, cuando se suspense la necesidad, la utilidad del objeto, pero se tiene una acumulación de ese objeto, se llega al valor de cambio, se llega al objeto como medio de cambio, a la mercancía como medio de cambio. Entonces, pues podemos también decir que, como mencionábamos, explicando y relacionando los capítulos anteriores con este, Marx dice: hemos analizado la consolidación de esta falsa apariencia. Se refiere a la apariencia natural del dinero. La misma llega a su plenitud cuando la forma de equivalente general se identifica con la forma natural de una clase particular de mercancías, cristalizándose así en la forma dineraria. Como decíamos, la forma de equivalente general es la forma que se adopta en la forma desplegada, donde n mercancías, n concreciones del valor se expresan en una mercancía en cuanto a valor abstracto, es decir, no en cuanto a concreción del trabajo, no en sí misma en cuanto objeto, sino en cuanto objeto, pero valorizado, es decir, ya en cuanto a un revestimiento, un recubrimiento de este valor. Una mercancía no parece transformarse en dinero porque todas las demás mercancías representen en ella sus valores, que es lo que decimos, sino que a la inversa, estas parecen representar en ella sus valores porque ella es dinero. Eso es el punto de partida, axioma del capital, es decir, ver el dinero no como un producto de las relaciones de entre mercancías, yo lo diría, no como un relator entre las mercancías, sino que lo ven como un objeto dado, es decir, como el valor cambio como acabado en sí, es decir, como sustentado en sí mismo. Las mercancías, sin que intervengan en el proceso, encuentran ya pronta su propia figura de valor como cuerpo de una mercancía existente la imagen de ellas y a su lado. Estas cosas, el oro y la plata, tal como surgen de las entrañas de la tierra, son al propio tiempo la encarnación directa de todo trabajo humano. Pues por supuesto, tú puedes encarnar todo trabajo humano en un tipo de mercancías, pues esa es la forma, por llamarlo absoluta, la forma general del valor, es la forma donde cada mercancía expresa valor abstracto, y es decir, trabajo abstracto, y en cuanto tal expresa su cambio por todo tipo de trabajo abstracto concreto. Estas cosas, el oro y la plata, tal como surgen de las entrañas de la tierra, son al propio tiempo la encarnación directa de todo trabajo humano. De ahí la magia del dinero. El comportamiento atomístico de los hombres en su proceso social de producción, y por consiguiente la figura de cosa que reviste sus propias relaciones de producción, figura que, por ejemplo, como dice Marx, no depende de su control de sus acciones individuales conscientes,
se manifiesta ante todo en que los productos de su trabajo adoptan en general la forma de mercancías. Es decir, nos topamos otra vez con el fetichismo de la mercancía, hablando del proceso de intercambio. El enigma que encierra, este es el fin del capítulo, esta es la forma en la que acaba Marx este capítulo. El enigma que encierra el fetiche del dinero no es más pues que el enigma, ahora visible y deslumbrante, que encierra el fetiche de la mercancía. Es decir, como analizábamos antes, el capitalista cree que por entrar en producción de un objeto, por ejemplo un carro, un avión, una bomba nuclear, su proceso es puramente objetivo. Es decir, porque se aplican las ciencias, porque se aplica la tecnología y las técnicas. Sin embargo, un ejemplo típico: para construir una nave espacial, un transbordador espacial, que pueda orbitar la Tierra y hacer un viaje, así supongamos, de turismo al espacio, tú necesitas aplicar leyes físicas, leyes astronómicas, leyes dinámicas, etc. Debes aplicar muchas propiedades científicas, tecnológicas, como es obvio. Sin embargo, lo que no va a ser objetivo es que una empresa privada, por ejemplo Amazon, construya esa nave y la utilice para hacer paseos espaciales para millonarios. Es decir, el punto objetivo se encuentra en esta realización de la mercancía en cuanto a valor de uso, en este proceso de producción que se llamará después. Sin embargo, este es el camuflaje de la objetividad, pues este valor de uso, este trabajo, solo se da por las relaciones capitalistas de producción, es decir, por un valor de cambio, es decir, por obtener un rédito, es decir, parte de la negación del valor de uso. Está negando el valor de uso, en cuanto, como Marx lo mencionará posteriormente, capital es la valorización del valor, eso es todo lo que importa, no la valorización del valor concreto, la valorización del valor completamente abstracto. Quizás volviendo al final, el fetiche del dinero encierra el fetiche de la mercancía, digamos. Esto solo puede ser así si es que el dinero se escinde a su vez de esta relación social. ¿Cómo se escinde el dinero de esta relación social? Al concebirse al dinero como un fruto limpio, es decir, lo que nos decía, las cosas, el dinero no es que representa valor porque es una relación entre mercancías, sino que representa el valor de las mercancías en sí, como decir, es un teórico parte del capitalista. Es decir, es de suyo el valor de cambio de cada mercancía, es una propiedad natural. Así se ve que es idéntico al fetichismo de la mercancía, donde también se hace pasar estas relaciones sociales de intercambio y de producción como si fueran la naturaleza, es decir, se reducen a su forma de producir. Y por eso la filosofía de Marx era tan importante, porque parte de la producción y parte del trabajo, parte de la objetividad, y negar la objetividad del trabajo, negar el valor de uso como lo hizo Baudrillard, es imposible, pues, porque el valor, si no hubiera una objetividad en el trabajo, no existiría objetivamente el ser humano. Marx ya mencionará la ideología alemana con Engels, que pues